Bien. Entonces, mi hermano Jimmy, si nos colabora, por favor, con 2 alabanzas y después de las 2 alabanzas, nuestro hermano Eric nos guía en oración, si fuera tan amable. Pero sé que iniciamos con 2 alabanzas. Ok. Queridos hermanos, muy buena noche. Es una alegría nuevamente tener este tiempo maravilloso donde podemos tener un tiempo de edificación. Y vamos a preparar nuestros corazones antes de la oración y también pues del mensaje en esta linda noche del jueves. Vamos a cantar. Nos reunimos en el monte ante el trono del Señor con corazones muy humildes al ofrecer una canción. Gloria, honra y dominio al Señor, a nuestro Dios. Oh, aleluya, aleluya. Cantemos, redimidos son. Nos reunimos en el monte ante el trono del Señor con corazones muy humildes al ofrecer una canción. Gloria, honra y dominio al Señor, a nuestro Dios. Oh, aleluya, aleluya. Cantemos, redimidos. Amén. La segunda alabanza se llama Hay momentos. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, oh buen Jesús, oh buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, oh buen Jesús, oh buen Jesús. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Amén. Vamos, oremos, hermanos, para empezar este estudio. Bendito Dios, Padre Santo, le agradecemos por este día, por todas las cosas que nos ha dejado hacer. Padre, le pedimos perdón por nuestros pecados. Le pedimos que siempre nos ayude, Padre, en ser mejores, en poder prestar atención a su palabra. Padre, que siempre su palabra nos redarguya, nos exhorte, Padre, para poder seguirle cada día. Padre, le agradezco, Padre, por este momento de estudio. Le pido por Gerardo que nos va a traer el estudio en este momento. Padre, le pido que le ayude a recordar todo lo que él ha preparado y estudiado. Y Padre, que nos ayude siempre a caminar de acuerdo a su voluntad. Padre, gracias por, por Jimmy, su familia, por Gerardo, Berito, por los hermanos de la congregación. Padre, también te pedimos que tú le ayudes en sus necesidades, en sus preocupaciones, en sus batallas, Padre, que tú les hagas estar firme y les muestre, Padre, tu gracia y tu misericordia en sus vidas, Padre. Gracias, Dios mío, por todo. Te pedimos y rogamos, Padre amado, en nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Está el micrófono apagado.
Bueno, no es complicado saber qué vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Ahí está, ¿cierto? Haciendo olas. Haciendo olas. Tito, capítulo 3, versículo del 8 al 15. El texto puntualmente que vamos a ver el día de hoy está ahí en pantalla. Quiero por favor pedirle a Eric si nos puede estar colaborando leyendo el texto que vamos a ver el día de hoy. Amén. Estamos en Tito, capítulo 3, verso 8 al 15. Vamos a empezar en Tito 3, verso 8 al 15. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Ok, muchas gracias, Eric. Es el grupo de versículos que vamos a ver ahora y con el cual también se va a terminar, obviamente, el estudio del libro de Tito. Lo primero que podemos ver es lo que dice el versículo 8, ¿cierto? Palabra fiel es esta. Y la primera pregunta que siempre debe surgir es, ¿a qué palabra se está refiriendo, cierto? Ahí uno se pone como que a meditar. ¿Cuál palabra, cierto? La siguiente oración dice, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Y de la misma manera, ¿a qué cosas se está realmente refiriendo aquí Pablo cuando le escribe a Tito? Lo que normalmente uno podría pensar es que se está refiriendo a los versículos que vienen a continuación, ¿cierto? Pero puntualmente el versículo 9 dice, pero evita las cuestiones necias como genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Entonces, aparentemente a lo que se está refiriendo Pablo aquí en esta carta en Tito, en este versículo 8 puntualmente, se está refiriendo a lo que venía hablando anteriormente, a todo lo que ha venido hablando puntualmente en gran parte del capítulo 2 e inicio del capítulo 3. ¿De qué venía hablando? Venía hablando, recuerden, de cómo Tito tenía que ser ejemplo, de cómo Tito tenía que comportarse de una manera ideal delante de los ojos de Dios, de una manera realmente ejemplar delante de los ojos de sus demás hermanos, ¿se acuerdan? Y también hablaba acerca de que no solamente Tito tenía que portarse de una manera correcta, sino también toda la congregación tenía que portarse de manera correcta, ¿cierto? Por eso le dice, a los ancianos, tal, ¿cierto? A los hombres adultos, mayores. Pero no solamente a los hombres adultos mayores, sino también a las mujeres, como decía el versículo 3 del capítulo 2, a las ancianas, ¿cierto? Pero no solamente a los ancianos y ancianas, sino también a los jóvenes. Y también a las jóvenes, ¿cierto? Y después, en la parte final, le estaba hablando a los que eran esclavos en ese momento. De alguna manera, a los que están bajo autoridad, ¿cierto? A los que tienen algún tipo de autoridad por encima de ellos. Pero no solamente estaba
manifestando Pablo a Tito que una palabra fidedigna, una palabra verdadera, una palabra confiable, era esta, de que todos debíamos comportarnos de una manera correcta delante de los ojos de Dios. Sino también, y eso ya puntualmente en la última parte del capítulo 2 e inicio del capítulo 3, como habíamos visto la semana anterior, le hablaba acerca de la gracia de Dios. Y puntualmente le estaba haciendo acuerdo en el capítulo 3, versículo 3, le decía, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Entonces, de alguna manera lo que está haciéndole recordar Pablo a Tito y haciendo énfasis en las cosas que tenía que insistir con firmeza era en la labor que como cristianos y de acuerdo a su edad, de acuerdo a su desempeño, debían ellos tener. Si eran adultos, tenían que comportarse de una manera. Si eran jóvenes, de otra manera. Si tenían alguien o alguien en autoridad, tenían que comportarse de otra manera. Pero también recordar que antes de que la gracia de Dios llegara a nuestras vidas, ¿cómo habíamos estado? ¿Cuál había sido nuestro proceder delante de los ojos de Dios? Entonces, recordando todo esto, la palabra fiel, la palabra confiable, la palabra fidedigna y las cosas que había venido manifestando Pablo a Tito, ¿qué cosa tenía que hacer con ellas? ¿Cierto? Tenía que insistir con firmeza. Y me llamaba la atención cuando dice ahí insistir con firmeza porque se está refiriendo que tiene que afirmar con palabras de una manera intensa. ¿Cierto? Tenía que afirmar con palabras de una manera intensa lo que había venido manifestando, capítulo 2 y parte también del capítulo 3. Entonces, esta era la palabra fiel, la palabra verdadera, la palabra confiable, la palabra fidedigna. Y todas las cosas que Pablo quería que Tito insistiera con firmeza. Ahora, aquí hay algo interesante, dice, ¿no? Sigue en los versículos, versículo 8 dice, ¿no? Para los que creen en Dios, y aquí ya nos engloba mucho más a todos nosotros, ¿cierto? Todos aquellos que creemos realmente en Dios. ¿Qué cosa tenía que pasar con nosotros? Dice, procuren ocuparse en buenas obras. Muchas veces leemos la palabra de Dios y la leemos como que alguien escribió a alguien y bueno, a esa persona le dijo, ¿no? Pero aquí Pablo, cuando le escribe a Tito, es algo bastante amplio al grupo al cual se estaba dirigiendo. Y en este caso se estaba dirigiendo y se está dirigiendo la palabra de Dios en estos momentos, tanto a ti como a mí, a cada uno de los que creemos en Dios. Y lo que nos está manifestando la palabra de Dios es que debemos procurar ocuparnos en buenas obras. Ahora, ¿qué cosa es procurar? Hermano Jimmy, para usted, ¿qué concepto tiene por procurar? Pura. Es decir, como que es un pensamiento que hay dentro de nosotros y que yo creo que solo el Espíritu de Dios lo puede traer a colación a nuestras vidas espirituales. Porque aquí dice procura y también en otro texto dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y esta palabra lo menciona algunas veces. Entonces, es como un sentir de una aceptación para hacer algo correcto. Procura, ir pronto. Dice, medita en lo que vas a hacer, pero recuerda que es lo más correcto. Aquí en esta palabra por lo menos dice, procura ocuparos en buenas obras. En realidad, no es una palabra común para nosotros. No es una palabra común, porque también me gusta más y siempre porque leímos Timoteo
Y es ahí, dice, procúrate con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene que avergonzarse. Digo, procura. Y siempre he meditado en esa palabra, pero sí sería bueno ampliarla. Pero es como un sentir que solo lo trae el Espíritu. ¿Ya? Ok, mi hermanazo. Sí, como te digo, es una palabra que no se usa mucho y a veces pues nos complica, ¿no? O sea, pero bueno, muchas veces se puede entender o se puede creer que procurar viene como que de intentar, ¿no? Intenta presentarte a Dios, como te decía, ¿no? O en este caso, intenten ocuparse en buenas obras, ¿no? Pero cuando uno analiza un poco más lo que la palabra en el texto original está manifestando, está hablando de estar continuamente pensando en buenas obras. Y también decía estar con ansias de hacer buenas obras. Es decir, para todos los que creemos en Dios, una de las cosas que siempre tiene que estar en nuestra mente de manera continua es viendo la oportunidad de hacer buenas obras. Y me ponía yo a meditar cuando el texto, cuando la palabra decía estar con ansia, ¿no? Y se me venía a la mente la típica imagen de un papá o una mamá que le ofrece a su hijo que cuando regrese del trabajo en la noche, 7 de la noche aproximadamente, le iba a llevar cierto regalito o cierta golosina, ¿no? Cuando eso sucede, el niño pues regresa de la escuela y está en la casa ahí viendo el reloj. Ya va a llegar, ¿no? Ya va a llegar mamá, ya va a llegar papá. ¿Para qué? Para que me dé lo que me ofreció. El niño está con ansias, ¿no? La niña está con ansias de que llegue el momento de poder disfrutar, en este caso, lo que le ofrecieron. De esta manera es lo que el texto está diciendo. Procuren, ¿cierto? Procuren ocuparse, es decir, hasta cierto punto podría decir como que estemos obsesionados, ¿cierto? En nuestra mente, llenos siempre de ver las posibilidades y en nuestro anhelo, un anhelo constante, ¿no? Es como que uno se levanta y empieza a ver a la gente, ¿no? Uy, parece que esa persona necesita algo, vamos a hacer una buena obra, ¿cierto? Parece que el otro, si me dejo entender, es como que no es que estoy esperando a que tenga una señal grande e importante de que alguien tiene una necesidad para poder hacer una buena obra. Sino es como que yo estoy pendiente, ¿cierto? De las necesidades. Hermano Jimmy, ¿quiere decir algo, creo? Sí, y justamente es verdad, como lo mencionaba usted y lo amplió, y mi esposita aquí está muy pilas, es una palabra que es verdad, no es común, y vale la pena averiguarla porque va anexada a otras palabras que son buenas. Aquí dice, procura, ya me perdió. Procura ocuparse, versículo 8. Versículo 8, procura ocuparse, Ocuparos, de dice. buenas, sí, procura ocuparos de buenas obras. Y procúrate presentarte como obrero, dice, procura. Y es como dice, estaba averiguando ahí, dice, con la intención de, es algo intencional, intención de hacer cosas buenas, no intencional para hacer cosas malas, sino intención de hacer buenas obras, preséntate como un obrero preparado. Es decir, que en vez de tener intenciones equívocas, más bien, preséntate a hacer cosas buenas. Y también era, ¿qué decía más? Es muy importante, porque nos llegó bastante. La acción de lograr, algo, obtener algo o comprar algo. Procura, es decir, va a ir como algo seguro a hacer para sentirse uno bien. Es decir, en especial, si va a ser algo bueno, como decía ahorita el hermano Gerardo, ir diligente. Ve, la persona necesita hacer algo, yo voy. Que tengo que presentarme ante nuestro Dios como un obrero preparado, yo estoy listo. Es decir, una intención pronta, procura. Chévere, hermano, eso quería acotarle. Dale, hermanazo, está bien. Gracias por el aporte. O sea, es como que estoy realmente consciente y velando en todo momento para hacer buenas obras, ¿cierto? No es que estoy esperando, como le decía, a que venga una persona con una clara necesidad y ahí recién hacer algo, ¿no?
sino es como que yo estoy pendiente, ¿cierto? Estoy continuamente pensando en qué posibilidad de buenas obras tengo. Más o menos, algo así es como que, como decía, algo súper intencional, ¿cierto? Una predisposición, creo que esa palabra sería buena, una predisposición a buscar hacer una buena obra, ¿no? Y en este caso, una buena obra, pues, pueden ser no solamente en el aspecto físico, como estábamos tratando de comentar, pero también en el aspecto espiritual, ¿sí? Pero de una u otra manera, ya sea en el aspecto espiritual o en el aspecto material, nosotros, los que creemos en Dios, porque así decía Pablo, ¿no? Los que creen en Dios, y ahí estamos nosotros, tenemos que estar continuamente pensando en hacer buenas obras. Estar con ansia de hacer buenas obras. Es como que uno se levanta y está así, ¿no? Saltando ahí, ¿no? Buscando la oportunidad de hacer una buena obra, ¿no? Más o menos eso es lo que está manifestando aquí el texto, ¿no? Ahora, dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y me llamaba mucho la atención una de las definiciones que podríamos tener como alternativas cuando dice aquí buenas y útiles a los hombres. Porque manifestaba que cuando uno está procurando, cuando uno está continuamente pensando o con ansia de hacer buenas obras, estas cosas son hermosas. Son hermosas y beneficiosas a los hombres. Es decir, porque muchas veces cuando las traducciones ponen ciertas palabras es como que no llega realmente a dar el completo sentido de lo que está diciendo aquí el texto. Cuando uno está procurando de manera constante, con ansias de hacer buenas obras, esto de aquí es hermoso delante de los ojos de Dios. Es como que por medio de ese sentir y de ese actuar, estamos regalando cosas hermosas a nuestro Padre Celestial. Y como Dios es tan generoso como siempre, no solamente nos esforzamos por darle algo hermoso a Él, sino esto también, a su vez, en su generosidad, Dios permite que eso sea también beneficioso para nosotros. Algo que nos va a generar algo positivo, que nos va a permitir obtener algo mucho mejor todavía. Así como Dios normalmente actúa, ¿no? En su generosidad. Entonces, es bien interesante lo que Pablo empieza, o lo que Dios por medio de Pablo empieza a manifestarle a Tito, ¿no? Que todos los que creemos, y en este caso también a los hermanos allí en Creta, tenían que estar continuamente pensando y con ansias de realizar buenas obras, porque esto realmente es hermoso y beneficioso delante de los hombres. Ahora, sigue diciendo el texto en el versículo 9, ¿cierto? Pero evita las cuestiones necias. Esto como que ya se nos trae un poquito a la memoria algo que hemos visto también en este mismo libro de Tito, ¿no? Evita las cuestiones necias. Genealogía. Uy, esto me parece como que ya lo escuché. Como un déjà vu, ¿no? Como un déjà vu. Algo que ya vivimos. Ok, evita las cuestiones necias, la genealogía, las contenciones, las riñas, ¿cierto? Evítalas. Y las discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Nuevamente le está haciendo acuerdo de aquellas cosas que ya habían manifestado, ¿cierto? Recuerden, ahí había un grupo, ¿cierto? En el capítulo 1, versículo 10, cuando decía, hay aún muchos obstinados, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y como habíamos visto en ese tiempo, cuando estábamos estudiando capítulo 1, versículo 10, veíamos que no había cosa más peligrosa que un seductor y encima palabrero, ¿no? Un seductor labioso, como diríamos en términos casuales, ¿no? O sea, si de por sí nada más el labioso es de cuidado, el palabrero es de cuidado, ahora imagínense un seductor palabrero. Peligroso, peligroso. Entonces, bajo este sentido, Pablo le dice a Tito, estas cosas mejor ni te metas, ¿cierto? Evítalas, aléjate de ellas. Y me venía a la mente algo como esto a mí.
ese fuego, ¿cierto? Que ven ustedes ahí en la diapositiva, era justamente estos seductores palabreros, ¿no? Los temas que ellos querían tocar acerca de las genealogías, de las fábulas y de historias que la verdad no tenían ni sentido, ni provecho, ni nada. Y muchas veces el ser humano, ahí está, pues, ¿no? Como cerquita a ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero lo que está diciendo aquí Pablo a Tito es, Tito, no, tú no tienes que estar cerca de este tipo de temas porque lamentablemente te van a generar discusiones. Porque recuerda, estos son seductores. Te van a hablar bonito, te van a querer engatusar, te van a dar por tu lado y cuando menos te des cuenta ya estás metido también a esto en el problema. No, lo que tú tienes que hacer, Tito, es alejarte. Evítalos. No te metas tú en esos problemas. Y que los hermanos tampoco se metan en problemas. Que no se pongan a conversar sobre este tipo de cosas con este tipo de gente. Porque estas cosas son vanas, vacías, sin sentido ni provecho. ¿Ok? Entonces, eso es lo que también le venía diciendo Pablo a Tito. Ahora viene la parte dura, ¿cierto? La parte fuerte de este grupo de versículos, ¿no? Dice puntualmente, versículo 10, ¿cierto? Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué había que hacer? Vamos a ver ahora. Pero dice que al hombre que cause divisiones. Y me llamaba mucho la atención porque cuando decía cause divisiones, hablaba de alguien que elegía, ¿cierto? Porque esta palabra causar divisiones venía de una mezcla de palabras que una de ellas decía que hablaba sobre elegir. Entonces, lo que nos está diciendo es a alguien que elige causar divisiones, a alguien que causa divisiones de manera consciente, a sabiendas. Entonces, aquel hombre que está causando divisiones de manera consciente, ¿qué cosa había que hacer? Dice Pablo a Tito. A este hay que desecharlo, ¿cierto? Y ahí está, mira, para afuera, para la calle, ¿cierto? Ahora, es bien interesante este aspecto porque me ponía a analizar un poquito la palabra que es traducida como deséchalo. Y la palabra que es traducida como deséchalo, sorprendentemente tiene varios significados. Y son significados como que hasta cierto punto bien distintos. Por un lado, esta palabra que es traducida como desechar, también ha sido traducida como pedir o suplicar. Mientras que la otra connotación de esta palabra también ha sido evitar y desechar. Entonces yo me ponía a pensar, de vez en cuando es bueno, ¿no? Yo me ponía a pensar y decía, ¿y entonces cuál de las dos connotaciones será la correcta? Porque si es la primera, entonces sería al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, suplícale. Sería una interpretación, ¿cierto? Entonces yo me ponía a meditar cuál de las dos sería la correcta. Entonces, lo que traté de ver era la cantidad de veces que esta palabra está en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento la encontramos 9 veces. Esta palabrita que es traducida en este caso como desechar. ¿Ok? Y estas 9 veces está repartida de la siguiente manera. 2 veces aparece en el libro de Lucas esta palabra. En el libro de Hechos aparece una vez. En el libro de Primera de Timoteo, aparece 2 veces. En Segunda de Timoteo aparece una vez. En Tito aparece una sola oportunidad, que es la que estamos leyendo, y en el libro de Hebreos aparece 2. Entonces, yo me ponía a meditar, entonces, ¿cómo poder saber, cierto? Y esta es una práctica para poder escudriñar de manera más correcta la palabra de Dios. ¿Cómo poder saber cuál de estas dos definiciones es la correcta en este pasaje? Podríamos averiguar en cada uno de los libros
¿cierto? Y llegar a una conclusión, podría ser una alternativa. Pero también me ponía a pensar, ¿quién escribió Lucas? Lucas. ¿Quién escribió Hechos? Lucas. ¿Quién escribió Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito? Pablo. ¿Quién escribió Hebreos? Ahí, buena pregunta. No sabemos, ¿cierto? No sabemos. Entonces, la manera más correcta de poder saber el significado de esta palabra es viendo los otros textos que el mismo autor tiene en otros pasajes. Yo me ponía a pensar, por ejemplo, cuando uno lee el libro de Hebreos, cuando habla de la fe, el autor de Hebreos, cuando habla de la fe, habla de lo que está por venir. ¿Cierto? Porque dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El enfoque del autor de Hebreos cuando habla de la fe es algo que todavía no tenemos, pero que estamos seguros que va a venir. ¿Sí? Pero cuando leemos el libro de Judas, para Judas la fe no es lo mismo, porque Judas dice que contendamos ardientemente por la fe. Y cuando habla en este caso de la fe, se está refiriendo puntualmente a la sana doctrina. ¿Cierto? Entonces, si pudiéramos decir, acá dice de la fe y unimos todos, cometeríamos un error. En este caso, tratamos de averiguar bajo la óptica del mismo autor de esta carta. ¿Qué significa para el autor de esta carta esta palabrita? ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos, en 1 de Timoteo 4, versículo 7, es traducido y puntualmente significa desecha. En 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 11, dice no admitas. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 23, es desecha. Entonces, ahí con un poquito más de base podríamos decir que bajo el concepto de Pablo, esta palabra, él normalmente la usa para desechar, para no admitir, para apartar. Entonces, lo que Pablo está diciendo, ahora viendo todo esto, podemos decir es que a aquella persona que está eligiendo o que está voluntariamente causando divisiones, después de llamarle la atención en una y en una segunda oportunidad, lo que hay que hacer es, ahora sí, la flechita. Mantenerse de lejito, ¿cierto? Como dice, a los toros se los mira de lejos. Algo así, eso yo aprendí en la hermana Rosa, ¿cierto? Que yo le escuché de ella. Entonces, eso es lo que le está diciendo. A este tipo de toro, de lejitos, ¿cierto? Que no haya ese tipo de cercanía de relación. Y dice el texto, ¿no? A esta persona que causa o que ha elegido causar divisiones, dice, hay que desecharla porque sabiendo que esa persona, se ha pervertido y peca. Y cuando dice que se ha pervertido, está diciendo de que, es una palabra media rara, dice, ha girado de adentro hacia afuera. O que ha cambiado completamente la persona. Es decir, aquella persona que se ha pervertido es la que estando dentro, ha girado y se ha ido. Alguien que estando dentro de la sana doctrina, dentro de lo que es los parámetros que la misma Biblia indica de lo que es un cristiano, ha dado la vuelta y ha salido justamente de esos parámetros, ¿cierto? De esa sana doctrina, de ese sano comportamiento. Y lo último que tiene que ver con ese sentido es que esta persona está condenada por su propio juicio. Y yo me ponía a pensar, por su propio juicio, ¿cómo así? O sea, él mismo se condenó. Él mismo dijo, no, yo estoy portándome mal, estoy condenado. No es tanto de que él lo haya percibido o no de que está incorrecto, de que está mal, sino que es que él mismo, por su propio comportamiento, se está llevando o se ha llevado a la condenación. Los propios actos de esta persona han sido la que lo han llevado a este tipo de actitud, ¿cierto? Por parte, en este caso, de los hermanos.
¿Es un tema complicado? Por supuesto que sí. ¿Tenemos que obviarlo? Por supuesto que no. La palabra de Dios en varias partes manifiesta este tipo de acciones extremas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero también son parte de la palabra de Dios y de las instrucciones que tenemos para nuestra vida al día de hoy. Sigue diciendo la palabra de Dios, ¿cierto? Puntualmente ahora ya en el versículo 12. Cuando envíe a ti, a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno, está diciéndole Pablo a Tito. ¿Se acuerdan dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaba Tito, perdón, en este momento? ¿Quién se acuerda? ¿Quién dijo yo? Hermano Eric, ¿se acuerda dónde está Tito? No se acuerda, sí, se hace loco, se hace loco. En Creta. En Creta, ya le ganaron. Estaba en Creta, ¿cierto? Entonces Pablo le está diciendo, te voy a enviar ya sea a Artemas o a Tíquico a Creta. Y cuando ellos lleguen a Creta, apenas lleguen ellos, tú sales de Creta y vas a encontrarme en Nicópolis, porque es allí donde yo voy a pasar el invierno. Y esto es simplemente con un dato para poder conocer. Este es más o menos el mapa de lo que era conocido en aquel momento, ¿cierto? Ahí vemos lo que es Galacia, Capadocia, Listra, Tarso, Damasco y todas las ciudades bíblicas, ¿cierto? Que nosotros conocemos. Ahora, ¿dónde estaba Nicópolis? Ahí viene el tema. Nicópolis estaba en la parte norte de la provincia de Acaya, ¿cierto? Puntualmente donde está ahí la flechita. Es decir, recuerden, Creta es una isla. Al norte de Creta encontrábamos todo lo que era la provincia de Acaya, donde estaba Corinto, y un poquito más al norte, ahí estaba Nicópolis, ¿sí? A donde Pablo anhelaba encontrarse con su otro hijo amado, ¿cierto? Que era Tito. Sigue diciendo el versículo, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Es decir, a Zenas y Apolos tenía que realizar una misión, Tito. ¿Cuál era? Encaminarlos, es decir, colaborarles, ayudarles a que sigan su camino. Y dice que esto tenía que hacerlo con solicitud, con prontitud, con esmero, con deseos, con ganas, ¿no? No, ya vino Zenas y Apolo, bueno, ayudémoslos. No, con ganas, ¿cierto? Demostrándoles realmente a Zenas y Apolos el amor que como hijos de Dios realmente debemos tenernos los unos a los otros. Vamos a la parte casi ya final de esta carta de Tito. Versículo 14 dice, y aprendan también los nuestros. Nuevamente, ¿no? Mensaje general para todos los cristianos, en este caso para los de Creta, pero también para nosotros. ¿Qué cosa tenían que aprender los hermanos en Creta? ¿Y qué cosa tenemos que aprender también nosotros? Dice, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Recuerdan que hace poquito nomás acabamos de leer que a Zenas y a Apolo tenían que encaminarlo, ¿cierto? Ayudarles para que sigan su camino. Principalmente se refería a poder abastecerles, ¿cierto? De todo lo que ellos necesitaban para que sigan con la labor que estaban realizando. Y esto tenía que también realizarse por parte de la iglesia. Que la iglesia, los hermanos tenían que ocuparse en buenas obras, en este caso, en los casos en los que había necesidad. Y me llamó mucho la atención nuevamente cuando aquí habla de ocuparse, ¿no? Y cuando habla de la palabra ocuparse es como decir aquel que está delante, aquel que está presidiendo, aquel que, por ejemplo, dicen, hay que ayudar, yo ayudo. Hay que ser, yo sirvo. Es decir, recuerda, ¿no? Alguien que está dispuesto en su mente, está ansioso por hacer buenas obras.
esa persona es esta, la que está primerita para poder servir, la que está primerita para poder ayudar. Es aquella con la que la congregación siempre puede contar. Y dice, ¿contar para qué? Para buenas obras, ¿cierto? Y me llamaba la atención cuando dice buenas obras, porque la palabra más profundamente quiere decir bellos esfuerzos. Es decir, los hijos de Dios en Creta y también nosotros tenían que aprender y tenemos que aprender a ser los primeros en hacer bellos esfuerzos en los casos de necesidad. Los primeritos. Estamos ahí, como veíamos hace un rato, ¿no? Atentos. Necesidad, ahí estoy yo. Se necesita, dígame, acá estoy. Y me llama la atención cuando dice esfuerzo, ¿cierto? ¿Qué es un esfuerzo? Un esfuerzo no es algo que se me venga fácil, ¿no? Un esfuerzo es algo que justamente requiere esfuerzo, pues, ¿no? Algo que requiere un extra, ¿sí? De trabajo. Por eso, normalmente, cuando hablamos acerca del tema económico, del tema de las ofrendas, del tema de la benevolencia, normalmente no hablamos de aquello que nos sobra, sino aquello que realmente, agradecidos con Dios y reconociendo la necesidad de tal o cual persona, nos esforzamos por cubrir justamente las necesidades que tal o cual persona están teniendo. Tenemos que ocuparnos, como decía ahí el texto, en buenas obras. Ser los primeros en realizar bellos esfuerzos para los casos de necesidad. Y eso también me llamaba, ¿no? Me llamaba mucho la atención cuando decía que tienen que ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y cuando hablaba de sin fruto, hablaba de algo sin provecho o algo inútil. Duro, ¿no? Duro que diga, ¿no? Tiene que ser el primero en hacer bellos esfuerzos cuando hay temas de necesidad, para que no sean sin provecho o para que no sean inútiles. Interesante, ¿no? Como la palabra de Dios muchas veces nos habla y como muchas veces nos motiva también a poder ser los primeros en este aspecto puntualmente de la necesidad que se pueda estar teniendo. Parte final, últimas 3 oraciones del libro de Tito. Todos los que están conmigo te saludan. Nuevamente, Pablo manifiesta de que la labor que Dios le había encomendado, él no la realizaba solo. Siempre había un equipo de trabajo, ¿cierto? ¿Se nota más a Pablo? Pues se nota más a Pablo, ¿no? Pero no estaba solo. Había un grupo de hermanos allí que eran ayuda y soporte. Me acuerdo, por ejemplo, en el libro de Tesalonicenses o Filipenses, no recuerdo bien ahorita, cuando Pablo dice que estaba, cuando Pablo estaba, dice que ya a punto de desfallecer, y cuando sabe las buenas noticias de Timoteo, dice que nuevamente el aliento llega a su ser, y se reconforta, y como que ha vuelto a vivir, dice, ¿no? Porque esa es justamente la relación que el equipo de trabajo tenía, ¿no? Timoteo, Tito, Epafras y muchos más. Aquí, como ven, Acenas, Apolo, un grupo de trabajo, ¿cierto? Y todos ellos en un mismo sentido. Todos ellos saludando a Tito, dándole ánimos a Tito. Recuerden, ¿no? El trabajo de Tito no era fácil. Y con este saludo nada más, está intrínseco en este saludo, está dentro de este saludo, ánimo, ánimo Tito. Acá estamos contigo. ¿Cierto? Estamos contigo. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. Nuevamente, la palabra de Dios hablándonos acerca del amor. Cristo Jesús dijo, ¿no? Y en esto conoceréis que son mis discípulos. En esto todo el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos.
en que se ame los unos a los otros. Y Pablo, de la misma manera, ¿no? Saluda a todos los que nos aman en la fe. Devuélveles ese amor que ellos nos están demostrando a cada uno de nosotros. Y oración final de este libro de Tito: la gracia sea con todos vosotros. La gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, que no solamente esté sobre los hermanos en Creta, sino que también esté en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por la gracia de Dios? Lo que decía acá, ¿no? Capítulo 3, versículo 3. Seguiríamos así, ¿no? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiando. Seguiríamos así. Pero gracias a Dios que su gracia llegó a nuestras vidas. Y no solamente llegó, sino que sigue permaneciendo en nuestras vidas. Tenemos vida, tenemos salud, un techo, una cama, un abrigo, alimento, y seguimos contando y nos quedamos hasta la medianoche como Pablo, contando cada una de las bendiciones que por la gracia de Dios hemos obtenido, seguimos obteniendo y confiamos que seguiremos obteniendo bajo la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, esto es puntualmente lo que la palabra de Dios nos está manifestando en esta parte final ya del libro de Tito, en el cual, como decía el hermano Jimmy, es un libro corto, pero que dice mucho. Y muchas veces yo me ponía a pensar, ¿no? Cuando uno tiene poco tiempo y quiere decir algo, muchas veces lo dice a lo bruto, como se dice, ¿no? va al grano, ¿cierto? No le da mucho rodeo, ¿no? Va a lo que tiene que decir. Y es algo así, es más o menos esta carta, ¿no? No se da mucho rodeo, sino principalmente va directamente a cada uno de los temas que tenía que tocar. Entonces, eso, mis hermanos, no sé si cada uno de ustedes tiene algún comentario de esta última parte que hemos visto. Eric, Jimmy, Alex. Gracias, Gerardo, por tu estudio. Sí, me estaba recordando, y ahora, viendo los pasajes que están en Tito sobre las buenas obras, es una de las cosas que tiene que tener el cristiano, ¿cierto? Mira, como vimos la semana pasada, mira, un pueblo celoso de buenas obras. ¿Cómo va a ser este pueblo que anuncie las verdades, que anuncie todo lo bueno que Dios nos da? ¿Cómo lo van a hacer? Solo de palabras, pero también con hechos. Me ponía ahí en 2.7, en 2.14, en 3.1, en 3.8, en 3.14, de lo que hemos venido viendo, y lo que dijiste tú. Y me hizo acordar enseguida el verso, el capítulo 1, verso 12, donde le dice que son, bueno, le dice un par de cosas, pero al último le dice que son glotones ociosos. Y es todo lo contrario a una persona que es cristiana, como tiene que ser dispuesto para toda buena obra, dispuesto a ocuparse, practicar, celoso, diligente, apasionado de todas las cosas de Dios para hacer cosas buenas. O sea, y otra vez, y aplicando lo que dijo nuestro Señor, por su fruto los va a conocer. Entonces, ¿qué fruto vamos a tener? Son cosas que se ven, entonces, mira, cristianos tienen que ocuparse, no tienen que ser ociosos. Mira, le dijo, mira, su propio, mira, los catalogó de ociosos. Mira, ustedes tienen que ocuparse en buenas cosas. No tienen que ser sin fruto. Y mira aquí, y es bueno el ejemplo que pone aquí, no me había fijado en eso. Mira, sean ejemplo de buena obra, ayudan a los hermanos que están pasando por ahí. Me hizo recordar enseguida en tercera de, a ver si yo no de, tercera de Juan, tercera de Juan 6, dice, bueno, 5 y 6 dice,
Tercera de Juan. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarnos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Y es lo mismo que está pidiendo Pablo para estos hermanos. Mira, si van estos hermanos por ahí, es como decir, échenle una manito, cuídenlos, véanlos. Sí, me pareció al recordar eso. Sí, es verdad. Inclusive en esta misma carta, eh, Pablo enfatiza en ese aspecto, ¿no? En el capítulo 1, versículo 16, dice, ¿no? Acerca de esta gente, de estos seductores palabreros, ¿no? Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, Tenía razón. cierto, o sea, hay una relación tan intrínseca entre lo que profesan, lo que tú dices creer, o lo que tú manifiestas que crees, y las acciones, ¿no? Como que una no va sin la otra, es como que son las dos caras de una misma moneda. Mi hermano Jimmy, ¿quería decir algo? Sí, realmente. Y el tema es interesante. Todos estamos de acuerdo que, como la apóstol Pablo dice, pocas palabras, buen entendedor, pocas palabras. Fue directo, fue a lo que necesitaba Timoteo. Timoteo creo que necesitaba esas palabras directas, francas, sinceras y con buenos argumentos, ya que él iba a enfrentar una situación bien difícil, y no solo en una congregación, sino en algunas. Y es ahí donde justamente Pablo va tocando el corazón, y me gustó porque se enlaza el texto, el número 8 con el verso 14. Dice, de buenas son buenas para cosas, son buenas y útiles a los hombres. Y acá dice, en buenas obras, para las cosas de necesidad, para que no sean sin frutos. Y ahí les da justamente la razón al por qué. Y puede ser que muchas de las congregaciones de Cristo eh, eh, se empieza con buenas actividades, es decir, con buen ánimo, pero puede ser que a medida que va avanzando en sus años de cristiandad, se puede perder esos principios. Y no es que se debe perder, sino más bien se deben ahondar más y deben ser con más fuerzas. Llega un hermano, acójalo, ¿sí? Como el hábito que tenían los israelitas. Un extranjero había que lavarle los pies, darle comida y una cama, y después del siguiente día, adiós, pues, vaya con bien. Entonces, pero ya iba descansadito y alimentado. Y justamente, y uno de los requisitos para un anciano dice, sea un buen hospedador. Entonces, y es ahí donde anima a una congregación también a tener esos hábitos hermosos, que realmente cuando un hermano va a venir a una ciudad, hey, yo le tengo en mi casa, hasta que nos peleemos por tenerlo en la casa, que ese hermano se sienta, chútica, qué calidad de hermanos, ¿no? A las experiencias que había en otra es que, hermanito, ¿quién podrá recibirme? Y ahí está como el grillito, el grillo, cric, cric, y la situación es esa. Y ese es el ánimo que Pablo nos da, porque aquí justamente se está presentando la necesidad de dos hermanos, que es Artemas y Tíquico. Y justamente en ese tiempo no es como las comodidades que hay ahora, que va sentadito en un avión, en un carro, en un tren, etc. Allá había que, si no era en barco, para llegar a una isla y comience a pie, una larga trayectoria. Entonces, mandarlo a por ese mismo camino no iba a ser fácil. Y justamente esa es la sensibilidad, y más ahora, Pablo ya creo que la iglesia de Cristo en el primer siglo nos dejó el ejemplo, nos dejó el ejemplo. Yo creo que acá también debemos nosotros seguir insistiendo y animando a los hermanos a tener esa característica, y yo creo que también deben hacer de nosotros. Puede ser que no tengamos riqueza, pero el pequeño espacio que nosotros brindemos a quien sea va a ser muy acogedor y muy bienvenido por los hermanos, porque la intención es lo importante, y también el espacio que uno le brinda, la comidita, ese almuercito, el desayuno, va a ser algo bien chévere. Y sí, sí debemos animar a una iglesia para que tenga esas características. Y no es solo al inicio, sino siempre, que sea un hábito, siempre. Sí, Amén. sí, es un buen punto. Amén, amén. Otra cosa que, bueno, yo creo que ahora más que nada en este tiempo se ha dejado de practicar, y con respecto a la disciplina que tiene que haber de acuerdo a la doctrina de Dios. Por ejemplo, cuando también en Romanos 16, 17 dice,
Mas os ruego, hermana, que os fijéis a los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y similar a Tito, porque ahora es a veces respuestas más, entre comillas, más psicológicas o más, no, es que son personalidades diferentes, entonces chocan y son así. Y por eso es necesario y es imprescindible que hayan estos tipos de estos líderes que tengan la característica de la capacidad de poder responder, identificar esas cosas. Porque ahora muchas veces, lamentablemente, dicen, no, es que son diferencias de personalidades, diferencias de... Cuando a veces hay otra cosa de trasfondo. Cuando no hay un líder que puede hacer como el que nos describe ahí en Tito, ¿cómo tenía que ser el anciano? ¿Sí me ayuda? Realmente. Ya, dice, Versículo 9, ¿no? mira, versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces y habladores de vanidad, engañadores, y mayormente los de la circuncisión. Entonces, una diferencia que tenemos que hacer, hay una gran diferencia a veces entre alguien que está equivocado, sinceramente equivocado, alguien que es un loco convencido, y son los más peligrosos porque son convencidos, ¿ya? Y alguien que deliberadamente quiere imponer algo que está errado, algo que no está de acuerdo a la doctrina. Y eso no es un desacuerdo de personalidad, ¿ya? Entonces, por eso tiene que haber esta clase de hombres que puedan hacer eso. Porque una persona puede ser tal vez muy amable, y las características que tenía que tener el anciano, pero si le falta exhortar con enseñanza y convencer a los que contradicen, va a ser muy bueno, va a ser muy amable, va a ser muy misericordioso, pero tal vez no va a poder corregir con lo que se necesita, que es con la verdad. Porque el punto mío es ese. Muchas veces podemos tomarlo por el lado amable, si quiere decir, y es bueno hacer todo lo posible, hacer todos los esfuerzos. Pero si se está viendo esa diferencia de doctrina, el que tendría que corregir es el anciano. El que tendría que corregir esto es el anciano de la iglesia y tiene que tener esas características. Si no la tiene, es algo que está falente, que está fallando. Entonces, muchas cosas también para los líderes, muchas cosas se van a tener que abordar de una forma doctrinal cuando es necesario, y también, si es necesario, a veces tomando en cuenta a la persona, su estado y todo, pero cuando se presentan estas cosas y son, como decía en Tito, al hombre que está causando divisiones, al hombre que está así, es necesario tomarlo aparte, hablar, corregirle, porque eso es lo que deseo hacer. Pero ahora, como les digo yo siempre, como la canción ese muerto no lo cargo yo, nadie quiere hacerse cargo o hacerse con ese problema. Entonces cualquier persona o cualquier hermano puede decir alguna cosa contraria y no hay quien pueda corregir. Esa es una falencia que yo veo. O sea, como punto aparte. No, sí está bien, en el sentido, por eso creo que me llamó mucho la atención a mí, porque cuando hablaba del texto, puntualmente eso de causar división, esta palabra era una palabra compuesta, ¿no? Y una de las dos partes de esta palabra compuesta hablaba de elegir. Entonces, no era solamente alguien que cause división, sino alguien, como tú decías, que elige causar división.
alguien que está premeditadamente yendo en contra, ¿no? Alguien que, por ejemplo, alguien puede estar, y a veces cuando uno escucha a veces de los problemas que han existido en algunas congregaciones sobre división y cosas así, uno dice, pues puede haber esos dos pensamientos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno piensa así, otro piensa así, ¿no? O sea, de manera distinta, opuesta. Pero cuando ya la persona deliberadamente quiere permanecer en su pensamiento y enseñar su pensamiento y seguir en todo, aún a pesar de entender y saber que está haciendo daño al cuerpo de Cristo, ahí es donde más o menos el texto está hablando, ¿no? Aquel que elige causar divisiones, aquel que voluntariamente, deliberadamente, conscientemente está haciendo ese tipo de acción. Y Claro, sí, hay que hacerlo también. sí, porque muchas veces pueden haber discusiones. Uno puede pensar, y a veces algunas cosas dan para eso, que puede pensar, no, que eso es así. Y a veces son cosas mínimas. Por eso yo no creo que se pueda hacer división o pelear. ¿Ya? Pero hay cosas que sí se cambia la doctrina, se cambia la enseñanza, eh, se debería hacer algo. Pero generalmente a veces ah, se hace la vista gorda o nadie quiere hacerse cargo del problema. Yo, en ese caso, aprendí a verla de una manera. Si hay ese tipo de problemas, o me meto en problemas con Dios o me meto en problemas con la persona. Yo prefiero meter en problemas con la persona. En serio que sí. Prefiero no tener problemas con Dios. Dios, o sea, si de alguna manera le da una responsabilidad a uno y le da, en este caso, una directriz tan clara, toca, toca realmente, ¿no? Ejercer ese tipo lo que es la palabra, ¿no? Porque como tú decías, al día de hoy, por eso yo normalmente siempre manifiesto que muchas veces dentro de la iglesia del Señor, al día de hoy se vive un cristianismo siglo XXI, ¿no? Modernizado, psicologizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo tiene que ver con la psicología. Eh, a veces uno dice, hay cosas como que podría hacer uno para pensarlas, pero hay veces que ya, por ejemplo, dicen, se elogia en público, se reprende en privado. Yo leo a Pablo y Pablo lo reprendió en público también a Pedro, porque estaba, o sea, no solamente él haciendo lo malo, sino estaba generando que otros también lo hagan. Entonces, como que a veces la psicología la levantamos más y la palabra la dejamos abajo, ¿no? A veces, por ejemplo, yo conversando con unos hermanos que decían, no, es que el culto tiene que ser así, pues máximo 1 hora y media, porque si no los hermanos ya se aburren. O sea, y cosas como esas que uno dice, cuando yo paso tiempo viendo una película, o sea, no me aburro. Por ejemplo, y me acordaba cuando fuimos con Alex Chisa a ver Avengers Endgame, nos fuimos al cine, con Alex y con Vero. Película, cuando después uno la ve, qué larga la película, 3 horas y algo. Ahora, pregúntenos a Vero, a mí y a Alex que estábamos ahí, si en algún momento parpadeamos. Y estábamos pegados a la película, ¿no? ¿Por qué? Porque había un interés, porque también, o sea, todo estaba trabajado de buena manera y tranquilamente podíamos pasar ese tiempo. Entonces, a veces, como digo, la psicología se ha metido tanto dentro de lo que es las congregaciones y a veces dejamos de lado lo que es realmente la palabra, ¿no? Entonces, cosas como esas son las que nos puede hacer o nos permiten meditar un poco ese grupo de versículos que hemos visto el día de hoy también. Pues, ¿no? Chisa, si estás ahí, Alex, Sí, se salva. está comiendo, pero... Ya se quedó dormido. Dígame, buenas noches. Buenas noches, hermano. Disculpará que no le hemos dejado hablar. Tiene toda la cancha para usted. Ya les conozco ya, tranquilos. ¿Qué más, Alex? ¿Qué ha habido? Nada de nuevo. Todo igual. Todo igual. Ya terminamos el libro de Tito, ¿sí sabía? No se ría, la cosa es seria. No, sí. Está bien.
Sí, es hermoso, hermoso. Y yo creo que Dios va a poner las herramientas y como decía ahí, y lo manifestó bien Eric. Personas malintencionadas, otros que lo hacen solo sin intención y otros que son ya locos porque se quieren hacer los locos. Pero sí, si se presenta algún día ciertos eventos, sí hay que ponerle asunto con seriedad y diligencia. Seriedad y diligencia por amor a la obra. Eso es importante, por amor a la obra. Yo sé Claro, que lo... ajá. sí, 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 hermano, perdón, perdón, sí, hermano, sí, sí. Y yo sé que sabemos que amamos a la obra y es ahí cuando vamos a ver manifestado el amor que le tenemos es cuando se presenten esos eventos. ¿Cómo lo vamos a conllevar? Y es ahí donde tenemos que orar mucho para que Dios nos brinde las herramientas y la sabiduría para poder obrar y poder llegar al corazón o a su espíritu, el del hermano, para que poder llegar a él, a sus intenciones y no llegue a poder destruir el cuerpo de Cristo, sino más bien meditar y poder sensibilizar lo que piensa hacer y más bien no hacerlo y que puede hacer que él medite en sus acciones. Eso sería mejor que expulsarlo o que sus intenciones se lleven a cabo. Sí, y bueno, y en ese sentido también, por eso la palabra de Dios siempre ha hablado, cuando habla del anciano, de un supervisor, ¿no? Tiene que estar pendiente, pues, ¿no? O sea, en realidad no debería agarrarlo por sorpresa. O sea, porque tiene que estar pendiente de una manera así, constante, ¿no? Para que no lo agarre por sorpresa, ¿no? Eso creo que sería el punto. Ahora, la hermana Rocío está aquí conectada por el teléfono, por la llamada, está escuchando también el estudio y hace una pregunta. Entonces yo la traslado nomás, yo me hago el loco y la traslado. ¿Cómo saber cuando un hermano está causando división, está actuando de esa manera? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, que sí dice. A ver, ayúdenos, mis hermanos. ¿Cómo saber cuando un hermano está causando ese tipo de divisiones o está actuando de esta manera como lo muestra aquí Tito? No se peleen. Yo de lo que puedo entender y hasta donde veo, me parece una persona que hace partidarios y separa, pues yo pienso puede separar ya por alguna doctrina en particular, ya, eh, que pueda hacer bandos, ya. Y generalmente yo algunas veces he escuchado decir, no, y el que no está de acuerdo con esto, ese va por un camino de división. Son los primeros que anuncian que si no están de acuerdo con ellos, va a haber una división. Entonces, yo pienso, a mi modo de ver, y lo más honesto y lo más razonable para mi conciencia, es hacer ver lo que está mal. Yo no digo que vamos a rasgarnos la ropa por todas las cosas que se dicen o todas las cosas que se hacen, porque una congregación y el liderazgo es bien complejo cuando se lleva y las responsabilidades que tiene, porque muchas veces los líderes no van a poder contar todas las cosas que están pasando con determinado hermano o en ciertas situaciones. Entonces, ellos están en una situación de liderazgo, pero también delicada, donde muchas veces otros hermanos van a preguntar y no van a poder decirle qué es lo que realmente pasa. ¿Ya? Pero yo me acuerdo cuando pasó lo de la Colón, cuando un cierto predicador se plantó a predicar el domingo y empezó o sea, empezó a hacer divisiones. A hacer divisiones y a hablar mal contra los otros hermanos, ¿ya? Y fue feo, fue feo. Y a lo mejor la hermana estuvo ahí, no sé. Pero esto pasó como el 2007, será, 2006. Pero fue feo. Pero muchas veces hermanos convencidos de algo empiezan a hacer eso. Y eso no debe permitirse. Y muchas veces, por ejemplo,
hermanos bien intencionados, o a veces mal intencionados, o a veces querer llevar su idea, por ejemplo, pueden decir, mira, nosotros vamos a llegar a la congregación y vamos a nombrar ancianos, pero quiero nombrar a ancianos ahí a tal hermano. Y otro hermano le dice, pero ese hermano no es casado, pero no importa, es buen hermano, es preparado. ¿Ya? O ese otro hermano sí puede ser anciano, mira, tiene hijos cristianos, es bueno ese, pero no sabe. No sabe de doctrina, no sabe cómo poder defenderla. ¿Ya? Y hermanos que quieren a veces imponer ciertas ideas y que nosotros, estudiando la palabra de Dios, sabemos que son malas. Sabemos que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y nosotros estaríamos yendo contra nuestra conciencia y sobre todo la conciencia que a través de la palabra de Dios nosotros obtenemos, es saber qué es lo que es bueno y malo y qué es lo que es correcto. Pero a veces esto es complicado. Entonces, a veces hay que separar a veces sentimientos de lo que a mí me gusta o lo que yo prefiero y separar lo que dice la palabra de Dios también. Porque a veces también a través de lo que yo siento, a través de muchas cosas, puedo causar división sin querer. Entonces, es también un tema, a mi modo de pensar y verlo durante el tiempo, es delicado. Pero una persona que causa división es una persona que trae una doctrina errada y que va a causar malestar entre los hermanos y que va a causar algo que no es correcto, algo que no se ha enseñado ni se ha aprendido en la palabra de Dios, lo que puedo ver. Sí. En la poca experiencia que Dios me ha permitido tener, mirando otros textos, y justamente lo puedo leer, dice, pero evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Realmente en estos tiempos se presentaban estas situaciones y ahora no pueden haber los mismos temas, pero sí puede haber el mismo propósito. Buscar acciones personales para sí mismos, es decir, beneficios personales para ellos. Y entre esos beneficios personales es tener el primer lugar. Porque a veces las personas que no están en el liderazgo piensan que nosotros somos eminencias o que tenemos el liderazgo ahí y que yo quisiera ser como ese hermano. Pero para estar acá, un ejemplo, lo pongo a colación, no saben lo que hemos tenido que pasar. Primero, 3 años estudiando. Segundo, que una congregación nos tome en cuenta. Apoyar esa congregación, a duras, a buenas, de todas dificultades o todas bendiciones. Y así se ha ido tomando una estima. Pero las personas cuando llegan, y más aún cuando son cristianos, que tienen un conocimiento bíblico y causan estos tipos de eventos, es porque quieren el poder. Y no podemos estar de vista ciega y decir, no creo que en la iglesia pase esas cosas. No, sí va a pasar. Sí va a pasar porque somos seres humanos y el ser humano quiere poder. Ese es tener el primer lugar. Y no saben que justamente este puesto no es tan recomendable. No es tan recomendable porque eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Si tú quieres ser el primero, sírvele a los demás. Entonces, y es ahí donde justamente en esta pandemia ha tocado salir y ver, velar por los hermanos, estar pendiente, hacer actividades, pero pensando en los demás, dejando de pensar en uno. Y otro punto es que cuando no es un cristiano que conoce las escrituras, es un hermano en Cristo, pero no es espiritual. Son dos posiciones de personas. Un hermano que tiene conocimiento espiritual, pero que está buscando poder, y un hermano en Cristo, pero que no tiene espiritualidad. Recién se convirtió o estuvo en otro país, en otra ciudad, llegó a otra ciudad y quiere ese lugar. Entonces, cuando alguien busca sus beneficios personales, es ahí donde se vienen a causar estos malestares. Y en la actualidad, una de las cosas que causó malestar
aparte de lo que pasó en la Colón, es cuando vinieron las personerías jurídicas. Primero no se entendió bien cómo se tenía que hacer las personerías jurídicas. Y ahí comenzaron a haber divisiones. ¿En qué aspecto? Porque la personería jurídica solamente es para justificar, pero no tiene nada que ver con lo espiritual. Solo es para justificar que nosotros estamos de una manera legal teniendo un grupo de personas con un nombre, la congregación, y predicando el evangelio. Es la única parte que se presenta la personería jurídica. Pero me acuerdo que justamente se presenta en eso y llega un hermano de los estados, buen guapetón, todo hecho el muñeco, y todo el mundo, y recibió aceptación de toda la congregación. Al momento que van a sacar la personería jurídica, los que debían estar ahí eran los líderes, los evangelistas, porque conocían los trasfondos, conocían lo que los hermanos ofrendan, cuánto había de dinero, la estadística de la membresía, también los implementos del edificio, mesas, escritorio, todo, sabían cómo se manejaba. Pero da la casualidad que la iglesia quiere apoyar a este hermano, que recién tenía 2 meses de llegado y ya tenía aceptación. Entonces, ¿y qué hay? La iglesia había aquí un bando, otro bando. Y este es el hermano que no es espiritual. Y es ahí donde hubo división. Entonces, cuando vemos que no hay un pensamiento espiritual, ahí hay que tener cuidado. Cuando no hay un pensamiento espiritual, cuando vemos que las cosas que se están presentando o exigiendo no son divinas. Y es ahí donde uno tiene que estar pendiente. Y más aún cuando, no, que hay que hacer esto porque será beneficioso para la iglesia. Sí, pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto lo va a beneficiar? Espiritualmente, amén, hagámosle. ¿Va a motivar a los hermanos a seguir adelante? Hagámosle. Pero si solamente en esa motivación o en esa tratar de buscar algo para motivar y el hermano es el que quiere impulsar eso porque solo escuchó a una persona, a un miembro, y justamente es el miembro que causa malestar porque no está acorde y no está cómodo ahí en ese lugar, comenzó todo. Y esa semillita comenzó a influenciar a las demás. Entonces, en lo poco que yo he podido experimentar es esas 2 clases de hermanos. Hermanos que tienen conocimiento y justamente graduados o estudiados del EQUIT pueden estar ahí, porque buscan poder. O un hermano que no tiene conocimiento, que recién llegó pero tiene popularidad, que sí se puede llegar a tener eso, porque justamente en la congregación tenemos 2 clases de hermanos, espirituales y no espirituales. O podemos tener otro tercero que es medio espiritual. Pero justamente a esa clase de hermanos es donde van a dejar fácil influir. Y es ahí donde la Biblia muestra muchas características, como dice, por sus frutos los conoceréis. Nosotros justamente estaba ahí como evangelista y con el hermano, lo otro evangelista y otro hermano fiel, comenzábamos a analizar y justamente se reunieron 3 hermanos más y éramos 6 y justamente preguntaban, hermano, ¿cómo vamos a hacer con este hermano? ¿Qué está pasando? Está causando malestar. Digo, hermano, no nos enfoquemos en eso. Y justamente nos tocó el día domingo presentar algo ya serio con acorde a las escrituras. ¿Qué dicen las escrituras concerniente a la iglesia de Cristo? Sí, es un cuerpo espiritual, es una familia espiritual y que no es de este mundo, ¿no es cierto? Ok. Que estas cosas que están influenciando nuestras vidas en este momento, que como es una personería jurídica y ya se las expresó a ustedes, todos ustedes han dado la firma, ¿sí? Y se va a sacar un fondo económico que no vaya a permitir perjudicar o influenciar en su crecimiento espiritual. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Se les explicó bien para qué era y por qué era y cuál era el trasfondo. No es que el hermano que es el presidente de la directiva, es el duro de la iglesia. No, eso solamente es un justificativo, ¿sí? Para poder seguir presentándonos como iglesia en el lugar donde estamos, nada más. Entonces se le explicó a los hermanos y aún así solo entendieron del 10% que se les explicó, solo entendieron un 2%. Aún así lo eligieron vicepresidente al joven. Entonces yo digo, wow, pero bueno, dejamos ahí y la persona que quedó presidente era un hermano fiel, un hermano que sí sabía de las necesidades de la iglesia y ahí se pudo conllevar bien las cosas. Y el hermano que quiso llevar a esa división se dio cuenta que ya no pudo porque no tuvo adeptos, seguidores y se dio por vencido. En realidad Dios ayudó bastante.
Y es triste cuando se presentan estos eventos en la iglesia. Y es triste más cuando uno tiene que hablarle seriamente a los hermanos y que ellos tienen que decidir, ¿quieres andar con la iglesia? Camina conforme a las escrituras, si quieres seguir en la iglesia. Si no, pues lamentablemente tenemos que decirle que no puede congregarse con nosotros. Es triste, pero hay que cuidar a la iglesia. Sí, sí, eso quería contarle nomás, un poquito sobre. Yo lo que veo en la palabra de Dios en este caso es como que podría ser como que dos grupos, ¿no? O dos realidades. Divisiones, o sea, en el sentido más general, existen muchas. ¿En qué sentido? Queremos hacer, por ejemplo, un día especial, una comida, ¿cierto? Y queremos hacer algo. Y todos estamos como que casi de acuerdo en hacer una cosa y viene otro hermano, no, mejor no hagamos eso y hagamos otra cosa. Y las personas que de repente en algún momento estaban de acuerdo ya se van para otro lado, ¿no? Y empieza a haber esa división, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese desacuerdo. Entonces, ese tipo de divisiones como que son cotidianas, ¿no? Inclusive estaba leyendo ahorita cuando Pablo escribe en 1 Corintios, dice que ustedes, algunos dicen que son de Apolos, otros de aquí, de allá, o sea, y Pablo lo que hace es tratar de hacerles entender de que todos han sido salvados por Cristo Jesús, más no por nadie más. Pero ahí no vemos una medida correctiva en el sentido de que a este expúlsalo, a estos que están dividiendo. No, no, no. Simplemente como que trata de hacerlos entender que sobre estas pequeñas divisiones, por decirlo de alguna manera. Pero cuando ya vemos puntualmente el tema de la división en el cual se toman las medidas que estamos viendo aquí en Tito, son aquellas personas, de acuerdo a lo que yo puedo leer, es como que están o sea, se han perdido en su vida espiritual. Y están enseñando, ¿cierto? Como decía, ¿no? Profesan la piedad, pero niegan realmente, o sea, profesan el llevar aparentemente una vida cristiana correcta, pero ellos mismos realmente dicen que no tiene sentido eso. Son personas que realmente se han apartado, ¿cierto? Y no solamente se han apartado, sino están enseñando eso. Están enseñando una doctrina que realmente no tiene que ver en sus cimientos principales, en sus enseñanzas principales, con la de Cristo Jesús. En este caso, puntualmente en Tito, los de la circuncisión. ¿Qué enseñaban? Que tenían, ¿cierto?, que realizar otras prácticas, que era parte del judaísmo. Y con esto, como Pablo en otras partes había manifestado, el que en Gálatas había manifestado de que el que quiere cumplir una parte de la ley tiene que cumplirla toda, porque es como que está negando la eficiencia del sacrificio de Cristo Jesús. Está atacando un pilar, por decirlo de alguna manera, una base fundamental y principal de la doctrina de Cristo. Entonces, yo creo que es necesario hacer esos dos tipos de distinciones, ¿no? Cuando se toman medidas drásticas, de este caso de causar división y como decía aquí, deséchalo, son personas que de alguna manera las divisiones que están generando, están corrompidos ellos en sus propias acciones, ¿cierto? Están actuando conforme a sus deseos y están enseñando una doctrina que va completamente en contra de la doctrina fundamental y básica acerca de Cristo Jesús. Entonces, yo creo que esas dos distinciones sería importante hacerlas, ¿no? Por lo que yo veo aquí, las medidas drásticas que Pablo encomienda es aquella persona que deliberadamente, como decía la palabra en sí, ¿no?, está eligiendo causar división. No solamente, a veces, como decía Eric, uno puede causar inconscientemente algún tipo de división o de separación o de no armonía. Pero en este caso es algo mucho más profundo para tomar una medida, como conversábamos la vez pasada, ¿no? Un castigo fuerte o una medida fuerte es porque hubo una acción también fuerte. Si alguien, por ejemplo, se pasa simplemente la luz roja, no lo van a mandar a cadena perpetua, ¿no? O sea, como que el castigo va acorde justamente, ¿no?, al pecado, por decirlo de alguna manera, o a lo que ha cometido. Entonces, si la medida es desecharlo,
tiene que haber habido, o sea, algo mucho más importante y contundente, ¿no? Pero ese es un tema bastante amplio y que podríamos seguir aquí, como Pablo, hasta la medianoche, tratando de conversar y de ver qué es lo que realmente está manifestando, ¿no? Pero bueno, seguiremos en algún momento seguro, debatiendo acerca de ello, ¿no? Entonces, sí. No, gracias Gerardo, gracias Jimmy. Gracias Chisa, también. Tu silencio me deja muy sordo. Un ratito, le mando a Rocío, ¿quiere decir algo? Dice, a ver. Yo digo, hermanos, quisiera añadir dos cosas a este interesante estudio que hemos tenido hoy. Por ejemplo, hermano Jimmy y hermano Eri, ustedes hablaron acerca de la división que hubo en la colonia. Yo estuve presente también en el momento que pasó esa división, pues, ¿no? Entonces, cuando pasó esto, nosotros quisimos salir, un cierto grupo quisimos salir a apoyar al hermano Marcelo, ¿sí? Porque lo vimos en cuestión herido, dolido y bueno, y no sabíamos el problema, que estábamos acongojados todo el mundo, no sabíamos qué hacer, sino que en el momento que quisimos hacerlo, una hermana nos dijo que no lo hagamos, que primeramente tenemos que saber de las dos partes cuál era el problema, porque no sabíamos todo. Entonces ahí nos detuvimos, pero tuvimos esa intención de salir a apoyar al hermano Marcelo. ¿Por qué? O sea, yo les hacía esta pregunta porque, hermanos, bueno, ustedes como varones han estado casi, como se dice, pendientes o conociendo el problema que han estado suscitando desde que ha habido esto de la membresía, con perdón, de esto del nombramiento, ¿no es cierto?, de esto de, para hacerse jurídica la iglesia, la congregación, perdón. Entonces, nosotros como desconocíamos, no sabíamos, lo único que sabíamos que los hermanos, cuando nosotros llegábamos a la congregación, ellos siempre estaban a la puerta esperándonos. Ellos siempre nos estiraban sus brazos y nos abrazaban, nos decían palabras amables, palabras correctas, palabras buenas. Entonces, digamos que había amor en ellos y siempre nos trataban a nosotros bien, mira familia, bienvenidos hermanos, o sea, era un amor, un afecto fraternal que era tan grande, cosa que no habíamos visto con los otros hermanos, con los otros ancianos. Por ejemplo, eso veíamos en el hermano Merino, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vimos esto, pues nosotros quisimos estar a favor de ellos. O sea, irnos a preguntar qué pasaba, cuál era el problema, pero cuando la hermana dijo eso, nosotros como que nos detuvimos. Y lo que hicimos fue, justo fuimos a hablar es con la hermana, con la esposa del hermano que ella no nos dijo tan profundo, pero ella más o menos nos calmó y nos trató de decirnos que en realidad las apariencias existen, ¿sí? Pero que en realidad hay una sola verdad y que esa verdad vamos a llegar nosotros a darnos cuenta. Porque nosotros si estamos al servicio de Dios, Dios mismo nos va a decir qué rumbo tomar. Esas fueron las palabras de la hermana y con eso nosotros ya nos quedamos y vimos procesando poco a poco las cosas que iban. No llegamos hasta una profundidad de conocimiento, pero hermanos, o sea, el engaño que hay de estas personas que, con esto quiero decir, que el engaño que hay de estas personas que causan las divisiones es tan tremendo, hermanos, que yo lo he vivido en dos congregaciones y uno sinceramente como miembro no se da cuenta que esta persona está actuando de mala manera. Ustedes acaban de dar, por ejemplo, el hermano dice que hay una acción con mala intención, ¿no es cierto? Asimismo también dice que causa malestar en los otros hermanos. Yo entendí que hay por ejemplo, separación. El deber de cada individuo, de cada miembro de la iglesia es cuidar de la iglesia y de la doctrina del Señor. Pero, o sea, estas cosas nosotros no nos vamos dando cuenta cuando estos hermanos van de una manera, como le digo, ellos se basan a mostrar solamente amor. Entonces, uno pues sinceramente se ciega. Y cuando ya viene este problema es porque ya realmente los que están dentro de las cosas internas saben profundamente, entonces ellos ya saben cuál es el
cosas, como se dice, tratando de aprender, como se dice, lo que él decidía, pues, ¿no? Pero nosotros como ignorábamos lo que estaba pasando. Entonces estábamos como para acá y para allá y no sabíamos qué hacer. Pero Claro. gracias a Dios, Dios tocó nuestro corazón, nos hizo comprender, nos hizo entender. Y gracias a Dios también que utilizó el hermano, porque nos hizo comprender, dijo, un hermano que realmente tiene el amor de Dios, un hermano que es espiritual, se expresaría de la manera como se expresó, pues, el hermano Marcelo, cuando al último, ya para terminar, ya ve lo que le dijo el hermano Ken. Él pronunció el nombre, todo, y dijo, ustedes creen, dijo, que si un hombre fuera espiritual, si este hermano fuera espiritual y tuviera el espíritu de Dios y tuviera el amor de Dios, se expresaría de la manera como se expresó él. Entonces ahí nos dimos cuenta y dijimos, cierto, en realidad, pues claro, si un hombre que es espiritual, ¿cómo va a decir lo que dijo, pues, del hermano Ken? Entonces ahí nos dimos cuenta y ya, o sea, mejor dicho, nos quedamos en la congregación, hermano, pero, o sea, la congregación, muchos hermanos estábamos que qué pasó, como así, o sea, no sabíamos a qué acudir ni qué hacer, hermano. Pero era una confusión, ya ves que el hermano Medina no se quedaba, siguió y nos iba y nos hablaba. Hermana Rocío. Dios le pague. Es que justamente, por ejemplo, esta carta de Tito nos ha hablado justamente de todo eso, pues, ¿no? Porque cuando veíamos justamente a estas personas que causaban divisiones, ¿cómo los caracterizaba o cómo los graficaba Pablo? Estos son seductores, ¿cierto? Por eso justamente hablamos de esa manera, ¿no? Son seductores, son habladores, son engatusadores, podríamos decirlo, ¿no? Son personas que te hablan bonito y te van atrapando, te van jalando, ¿cierto? Y entonces, ¿qué medidas la palabra de Dios en esta carta nos estaba dando? En primer lugar, un liderazgo con conocimiento bíblico, ¿cierto? Y en segundo lugar, que no solamente el liderazgo esté andando conforme a la voluntad de Dios, sino, como puntualmente empezaba en el capítulo 2, ¿cierto? Que los ancianos anden conforme a la palabra de Dios, que las ancianas anden conforme a la palabra de Dios, que los hombres jóvenes vayan conforme a la palabra de Dios, que las mujeres jóvenes vayan conforme a la palabra de Dios. Entonces, eso es justamente el trabajo que Dios nos está encomendando y que nos está llamando a hacer. Una preparación no solamente de liderazgo, sino una preparación de toda la congregación para que esté preparada, porque lamentablemente, como estamos en estos últimos tiempos, engañadores, burladores, van a haber. Y ese es un peligro que como iglesia de Cristo tenemos que tenerlo siempre presente. Entonces, como sabemos que va a haber ataques, tenemos que prepararnos de la mejor manera, ¿no? Tanto de liderazgo como todos los hermanos realmente para poder estar firmes y poder responder de buena manera cuando esto acontezca, ¿no? Entonces, quiero pedirle a nuestro hermano Jimmy, si fuera tan amable, de despedirnos en oración por este tiempo, agradeciéndole a Dios por todo lo que nos ha permitido aprender y reflexionar también, pues, ¿no? Reflexionar también en ese sentido. Mi hermano Jimmy, por favor. Amén. Oremos, por favor. Querido Padre nuestro que está en los cielos, gracias porque un día, mi Dios, nos hizo parte de un reino espiritual y somos conscientes que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a hacer su obra aquí en la tierra, no le fue fácil. Y Él dijo un texto, si así como tratan al árbol verde, ¿cómo tratarán a las ramas secas? Mi Dios, somos conscientes de lo que tenemos que vivir en la tierra y lo que tenemos que enfrentar. Día a día usted nos prepara, nos perfecciona para poder sobrellevar nuestras responsabilidades dentro de este mundo, mi Dios, y también dentro de su iglesia, y en especial con nuestras vidas. Padre bueno, estamos dentro de su reino, eso es lindo, hermoso. Gracias por ese hermoso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, pues, sabemos que no fue en vano. Un grupo de sus hijos anhelamos siempre lo mejor y queremos siempre, Padre, tener ese espíritu de sabiduría para poder obrar de una manera correcta, sabia, entendida y siempre conforme a su voluntad y a su palabra, bendito Dios.
Todas las escrituras son inspiradas por usted y son útiles para perfeccionarnos, mi Dios, como obreros para toda buena obra, bendito Dios. Y también, pues, para hacer buenas obras, para así llevar frutos. Y Padre, estos eventos que se presentan en las congregaciones del primer siglo sirven para nosotros en la actualidad. No estamos exentos, más bien, Padre, la iglesia suya siempre está expuesta porque Satanás sabe que ha perdido un grupo de seguidores. Ya no estamos bajo el pecado, Padre bueno, ahora estamos bajo su gracia y Él es consciente de eso y por eso nos anda buscando como un león rugiente, bendito Dios. Pero Padre, no estamos solos, queremos en sus manos siempre, bajo su divina administración para poder sobrellevar nuestras vidas espirituales, nuestros hogares, la administración, Padre, de su iglesia, de su cuerpo espiritual, bendito Dios. Y Padre, pues, si llegase a presentar a futuro en su congregación, bríndenos la sabiduría, bríndenos las herramientas para poder identificar lo que está sucediendo, mi Dios, para no cometer un error y más bien para poder tomar decisiones sabias y ser prudentes, Padre, y también pues diligentes, y más aún pues por la responsabilidad que está en nuestras manos. Gracias por nuestros hermanos en Cristo que son parte de su reino, mi Dios. Permítanos también darles esa enseñanza, instruirlos bajo esos caminos espirituales, para que ellos también, Padre, puedan tener un corazón preparado, para que cuando se lleguen esos eventos que no son tan agradables, ellos nos puedan ser, Padre, influenciados. Y si, Padre, van a ser influenciados, porque también usted ponga un espíritu de sabiduría para que puedan meditar por las experiencias que nos ha permitido vivir dentro de su reino, Padre, en realidad quedan grabadas en nuestros corazones y pensamientos. Y Padre, gracias a su gracia y su misericordia se han podido superar. Estamos aquí, Padre, todavía avanzando en esta labor maravillosa de reconciliar al mundo con usted. Y Padre, utilícenos como instrumento de bendición. Gracias por permitirnos hacer esa gran labor. Pero mi Dios, gracias por darnos un espíritu y también por su compañía. Por este hermoso libro, gracias por permitirnos discernirlo, permitirlo estudiarlo, Padre, y que quede impregnado en nuestros corazones y en pensamientos. 3 capítulos muy edificantes. El apóstol Pablo fue concreto, fue directo y también el evangelista Tito pues lo recibió con agrado y sabiendo que le sirvió de mucho, mi Dios, para poder sobrellevar esa responsabilidad en las iglesias que estaban en Creta, mi Dios. Queremos sacar los extractos que son convenientes, Padre, para nosotros en este siglo XXI y, Padre, pues poderlo poner en práctica y así, Padre, dejarnos guiar por su Espíritu y conllevar las decisiones conforme a su palabra. Y Dios, gracias por su divino amor y su divina misericordia. Queremos seguir aferrados a sus promesas, bendito Dios. Queremos dejar en sus manos también a nuestros hermanos que están pasando necesidades. Sea usted quien supla, Padre, sus vidas. Y los hermanos que se salen a exponer por un trabajo, Padre, cuídeles con su santo manto, Padre bueno. Gracias por nuestra hermana Rocío, ya en Tulcán. Bendiga su vida, acompáñala, mi Dios, en su salud. Bendígala, Padre, dentro de su reino y que ella también, Padre, sea un instrumento de bendición y de edificación para esa membresía. Padre bueno, y gracias por su familia, sus hijas, sus nietos. Y Padre, pues gracias por acompañarla siempre. Bendito Dios, dejamos en sus manos su iglesia. Gracias por sustentarla hasta estos momentos y poner instrumentos idóneos. Quedamos agradecidos por su amor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Es que estaba apagado el micrófono. Amén. Está bueno, está bueno.